Continuamos con su programa tierno y contundente. Les invitamos a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dale like, comparte entre amigas y amigos y sugiéreles a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Por Instagram, José Manuel Mesa _ rayita abajo. Y nuestro periódico digital, josemanuelmesatv.com. Ahí está, con las noticias más interesantes, más relevantes de la República Dominicana y más allá de los mares. Conversamos con el economista Julio César Mateo. Ahora le preguntamos a propósito de reforma fiscal. Economista como Mercedes Carrasco la calificó de abusiva, agresiva y regresiva. Y progresiva. Regresiva. Esos términos, ¿por qué lo acuñó Mercedes Carrasco? Sí, mira, una reforma tributaria regresiva es aquella que tiende a agravar a los que menos tienen. Las reformas fiscales, que debe ser el concepto, pero esto era una reforma tributaria, porque te establezco la diferencia. Una reforma fiscal es aquella que tiende a modificar todo el andamiaje tributario de un país. Es decir, puede tocar el código tributario, el código laboral, la seguridad social y sobre todo el gasto del gobierno. Si tú lo que haces es una reforma tributaria es lo que pasó con este proyecto que aumenta solamente los impuestos. Pone a José Manuel Mesa, pone a Julio César a pagar más. Pero eso es una reforma tributaria. Entonces, eso se llama irse por la vía fácil. Por la vía fácil. Entonces, cuando tú haces una reforma donde toca a los sectores de menos ingresos, entonces eso se llama una reforma fiscal regresiva. La evasión fiscal, José Manuel Mesa, el mismo gobierno la ha establecido en un 3 a 4% del PIB. Es decir, si el gobierno se faja a buscar esos evasores, esas personas que tienen grandes inversiones, ahí el gobierno recauda 200 mil millones de pesos fácil. Si el gobierno combate la informalidad a través de dar la oportunidad de que una gente haga una empresita sin tener que hacer tanta burocracia, ahí el gobierno aumenta la base de la gente que puede cotizar, porque hay un 56% de la economía que pertenece al sector informal. De manera tal que nosotros no podemos decir como economistas, ser irresponsables, que la reforma fiscal no es necesaria. Sí es necesaria, toda vez que el gobierno solamente está invirtiendo hoy el 2.2% del Producto Interno Bruto. Es decir, José Manuel Mesa, que el 80% del presupuesto se está yendo en gasto corriente, sobre sueldo, nómina, pago de los intereses de la deuda que ha contraído el mismo gobierno, un endeudamiento mayúscula con 40 mil millones de dólares. De manera tal que hay que hacer una reforma, pero esta reforma debe ser consensuada, eso debe ir al Consejo Económico y Social, durar 6 meses debatiéndose, y cuáles son los sectores que debe afectar. Me preocupa sobremanera la metida de pata del gobierno con relación a esta reforma fiscal. Hoy el pueblo tiene una posición de rabia, lo que podría afectar hacia el futuro, hasta con una reforma que le favorezca al pueblo. Tú como profesional, ¿qué tú tienes que decir de eso? O sea, tú acabas de decir que la reforma es necesaria, pero el pueblo está empoderado. El pueblo no quiere reforma. El pueblo quiere que el gobierno revise sus gastos corrientes. El pueblo quiere que el gobierno disminuya el gasto en publicidad. El pueblo quiere que el gobierno disminuya sus nóminas públicas. Entonces, ante esa realidad de un pueblo empoderado, de un pueblo que se siente ya dueño y que tiene el toro agarrado por los cuernos, ¿en qué podría perjudicar eso al gobierno? El gobierno cometió el error de lanzar un globo de ensayo. Entonces, con eso, digo un globo de ensayo porque a ver cómo reaccionaba la población, con eso ya perdió la confianza. Yo creo que el gobierno difícilmente introduzca una reforma, que es necesaria desde el punto de vista que te dije, consensuando. Ahora, ¿qué pasa? Se va a escudar en que el pueblo no quiso la reforma, el gasto del gobierno, la inversión pública va a seguir siendo baja, y el gobierno toda esta parte lo va a tomar como excusa. Tú ves que ahí, por ejemplo, el metro de los Alcarrizos, nosotros que vivimos en esa zona, tiene 4 años
5 kilómetros de metro que no se ha hecho. Entonces el gobierno, cuando tenga que terminar una obra que ya inició, va a ir al Congreso, tiene su Congreso, va a endeudarse más y va a decir, no, yo no puedo hacer reforma porque ustedes no la quieren. Pero el pueblo está mandando a auditar los préstamos. Sí, sí. O sea, el seguir con este festival de préstamos, también el pueblo podría reaccionar. El pueblo podría reaccionar. Lo que significa que ya el gobierno va a tener que tener cuidado. ¿Qué paso dar? Porque te estoy hablando de un pueblo empoderado. Sí, porque el pueblo ha visto que se han tomado 40.000 millones de dólares y no hay una obra de importancia que se pueda, en el Distrito Nacional, en la capital dominicana, tú no ves una obra de importancia que se pueda haber inaugurado con 40.000 millones de dólares. Entonces, hasta cierto punto, los primeros 20.000 millones de dólares, el pueblo entendió que post pandemia debimos endeudarnos porque hubo lo que se llama un proceso disruptivo en lo que fue la actividad económica. Pero ya después de 3 años de haber pasado la pandemia, el gobierno pero que ha aumentado la nómina pública en alrededor de un 85%, José Manuel Mesa. Ha aumentado los gastos corrientes de manera exorbitante. Entonces, si tú tienes demasiado gasto corriente, no puedes tener inversión. Entonces la gente dice, bueno, tú me vas a hablar de préstamo, pero igual que la reforma, ¿para qué? Para seguir con un gasto alegre. Y te lo digo como economista, no tiene que ver nada en contra del gobierno, ni mucho menos, porque yo mi parte técnica no la comprometo con nada. Pero el gobierno tiene que auditar o hacer un análisis de qué voy a hacer con el dinero que me llegue. En términos económicos, ha proyectado Julio César Mateo la República Dominicana hacia el 2025. ¿Cómo tú la ves? Hacia el 2025 tendremos una deuda que alcanza el 60% del Producto Interno Bruto. Eso es mucho. Ya los calificadores de deuda o de riesgo a nivel internacional ponen a República Dominicana en lo que se llama B-, es decir, un país que está alcanzando una deuda pública considerable y preocupante. Cuando un país pasa de una deuda pública de más del 40% de su Producto Interno Bruto, ya se entiende que está en una zona de turbulencia. ¿Y hoy la tenemos? Y hoy la tenemos en un 58%. 58%. Esa es la deuda. O sea, que está en la barrera del 60%. Del 60%. Ya entonces la calificadora de riesgo le prestan al país con cautela y le prestan a una tasa de interés mucho más alta. Porque es como los bancos. Tú vas al banco a coger un préstamo y cuando el banco evalúa tu historial de crédito, dice, pero esta persona no aplica, o si aplica, hay que ponerle ciertas condiciones. Así estamos. Entonces, para el 2025, que ya está a la puerta de la esquina, realmente nos agarra con una informalidad de un 56%, una deuda pública de un 58% y un gasto corriente del 80% de los ingresos, donde debería ser el 60% de gasto corriente y el 40% de inversión pública. O sea, eso significa que en términos económicos el futuro de la República Dominicana es negro. Es sombrío siempre y cuando el gobierno no haga. O sea, no llega a negro, sino sombrío. Sombrío, vamos a decir que es sombrío, porque todavía el presidente, que es economista, apelamos a su conocimiento económico, entienda que hay que bajar esos gastos corrientes, eso de tener 10.000 millones de pesos en publicidad. Yo no quiero echarle una vaina al presidente, sobre todo en el día de hoy, que todo paz con el presidente de la República, pero lo de economista está en entredicho, porque tengo entendido que administró la cadena de hoteles de la familia y la tuvieron que vender porque la quebró. Ya, bueno, los economistas decimos que eficiencia es producir más y mejor a menos costo. A menos costo. Si tú no haces eso, entonces no eres un economista, no eres cualquier cosa, pero no economista. Entonces, lo que hemos visto es que la República Dominicana en los 4 años pasados no ha producido más. Ha producido menos y a mayor costo. Y a mayor costo. Sí. Presidente, por ejemplo, se ufanaba en decir de que la línea del metro le iba a salir más económica al país. Entonces vemos que la línea ha salido más cara, que el teleférico de los Alcarrizos iba a salir más económico y salió más caro, a pesar que es más corto, salió más caro que el que construyó el gobierno pasado. No, y tú te vas a pasaporte y te vas a los servicios públicos. Le digo, presidente,
La clase media necesitamos servicios públicos de calidad. Yo no puedo ir a pasaporte y durar 15 días. Yo tengo demasiadas ocupaciones. Claro. Yo no puedo someter un proyecto. Sobre todo después que tú descubriste que ese servicio funcionaba. No funcionaba. Bien. Yo no puedo ir a Admivet y someter un proyecto de construcción que antes duraba 90 días, ahora dura 6 meses. Yo no puedo ir a medio ambiente, a una licencia ambiental para construir un proyecto y lo que antes duraba 30 días, ahora dura 90 días. No, es un problema. Entonces, presidente, estamos produciendo menos, porque eso es producir menos, a mayor costo, porque en la medida que un proyecto se me retrasa, yo tengo gastos administrativos adicionales. El director de aduanas, el señor Yayo San Lobatón, que por cierto aspira a presidente de la República, ¿Cómo va a le ser? quiso vender a este país de que las recaudaciones de aduanas pues han estado a niveles como nunca antes, pero vi un ejercicio precisamente que hizo la economista Mercedes Castillo Mercedes Carrasco, perdón, y en materia de recaudación, no la aduana, sino el gobierno, en sentido general, ha fracasado. ¿Qué te tiene que decir? Pero más que eso, yo le dije en un escrito al mismo director de aduana. Ese escrito, si tú no lo mandas a josemanuelmesatv.com, nadie lo va a ver. Yo no personalizo las cosas, sino que hablo en términos técnicos. Hay una cosa que se llama ad valorem en economía, muy sencilla. Ad valorem. Sí, es recaudar sobre el valor. Recaudar sobre el valor. Si tú antes traías un carro y ese carro te costaba $1.000.000 y tú recaudabas el 100%, bueno, tú tienes 100,000 pesos. Pero si ese carro hoy te cuesta 2 millones, tú estás recaudando 200,000 pesos. Y eso es eficiencia. Eso es producto de la inflación. Y la inflación golpea al ser humano. O sea que tú no puedes hacer alarde de recaudaciones donde lo que te ha producido recaudar más, si es que ha sido así, es la inflación. Pero ella dice que no, que todo lo contrario. Los niveles de recaudación de este gobierno han fracasado. Porque la economista... Cuando tú le quitas los ingresos extraordinarios, claro. los ingresos extra, que son aquellos que vienen por negociaciones extraordinarias que durante el año hace el gobierno, como fue el caso de Aerodón. Cuando tú retiras todas esas recaudaciones, pues los niveles de recaudación del gobierno están por el piso. No, porque el director de aduana, que no conozco que tenga ningún manejo de economía, calcula en valores absolutos. Mercedes calcula como buen economista en valores relativos. Si tú relacionas una cosa con el otro, entonces estás recaudando menos. Él dice, bueno, recaudamos 100 y ahora estamos recaudando 150. Pero como proporción de lo que antes se recaudaba era menos. Más aún te reitero, José Manuel, la inflación ha sido en estos 3 años del gobierno de un 38%. Dios mío, casi un 40%. Mira, Julio César, contigo conversar se torna sumamente interesante. El tiempo pasa. Gracias, y uno ni cuenta se da. Hemos llegado al final. Un mensaje al pueblo dominicano. Al pueblo dominicano que se mantenga vigilante. Yo valoro eso que hicieron en el Congreso. No en contra de ningún gobierno o de ninguna persona en particular, sino como defensa de sus intereses y exigirle a los gobiernos, para lo cual lo elegimos, que nos gobiernen mejor. No es una decisión de que los gobiernos quieran, sino que tienen el compromiso de gobernarnos bien. Y si no lo hacen así, pues nos tendrán de frente. Bien. Señores, gracias por sintonizarnos. Gracias a Julio César por aceptar pues nuestra invitación. Este espacio y todos los espacios en los que nosotros tenemos incidencia están a tu disposición, están a tu orden. Muchas gracias, José Manuel. Y ustedes, por supuesto, invitarle para que mañana a las 7 de la mañana, cuando el reloj marque las 7, sintonicen Visión Matinal y, por supuesto, sigan con toda la programación del 19 y a las 11, de 11 a 12, pues se conviertan en tierno y contundente. Buenas noches, felices sueños. Hasta nuestra próxima entrega.